Entonces, un Buenas, pequeño Inge. retraso porque tengo mala señal. Si hay algún momento que se corta, pero no es por mucho tiempo, tal vez unos 30 segundos, 20 segundos. Van a tratar de entenderlo de esa manera. Es lo que tenemos para ahora. Entonces, vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto hasta el momento y vamos a fijar la fecha del examen para el martes de la siguiente semana. Entonces ya tenemos habilitada la plataforma. Debimos tomar examen esta semana, pero pues no teníamos el servicio de la plataforma porque hay que hacerlo por ese medio. Entonces vamos a tener que esperarlo hasta la próxima semana. El martes sería. Y vamos a empezar entonces a hacer un repaso de lo que significa nuestro avance o qué ha significado nuestro avance para decir que es importante conocer el material y para conocerlo hay que saber cuál es cuáles son los tipos de acero que tenemos en el mercado y decir, por ejemplo, que el que vamos a utilizar o estamos utilizando en nuestro ejercicio es este que tiene este contenido de carbono entre 0,15 y 0,29. En realidad es 0,36, 0,26, que estaría ubicado acá, que sería moderado carbono. Estos de alto contenido de carbono son más frágiles. Este es más dúctil, este es frágil, se rompe sin avisar, diríamos. Esto es lo que usamos para hormigón de esta parte de acá, ¿no? ¿Y qué es lo que importa también conocer acá, a este nivel? Lo que como notación empleamos para significar este tipo de acero es la 36. Este valor de 36 significa 36.000 libras por pulgada cuadrada. Y eso traducido o transportado a nuestras unidades sería como multiplicar por 0,07, sería entonces 36.000 por 0,07, 2.530, ¿no? Bien. Y eso es lo que tenemos acá, 2.530 para tensión de fluencia. Tensión última también precisamos conocer. Módulo elástico también recordarlo. Y todos son importantes, ¿no? Coeficiente de dilatación lineal, punto de fusión y hasta esto para el peso propio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que además de eso se requiere para un completo conocimiento del material? Serían sus propiedades mecánicas también. Es decir, propiedades mecánicas como resistencia, ¿no? Y hola, hola. Sí. Ya, no importa, mañana. Ya, está bien, está bien. Ah, bueno, entonces, esto hemos visto de que cuando se hace una determinación, un ensayo donde la lectura se hace visual, directamente las cargas y la deformación, entonces hacemos esta planilla para anotar los resultados, determinar su correspondiente deformaciones unitarias y las tensiones para graficar este elemento. Cuando es automático el sistema, entonces todo ya nos da esta planilla y el gráfico en forma directa. Pero como resultado entonces tenemos que eh, conseguir estos valores que hemos destacado a un principio de fluencia que aparece aquí para explicarlo simplemente. Sería el límite de fluencia inicial, límite de fluencia final. Hay un rango plástico, un rango elástico, un rango de aumento de
resistencia por deformación, ¿no? A pesar de que la sección se va reduciendo y el gráfico va creciendo, enseña que aumenta entonces su resistencia y cuando finalmente rompe, empieza a tener una deformación de uno de 23%, ¿no? Y esto está eh, entendiéndose de que si tenemos una barra de 1 metro, a 1,23 va a romper recién ese material. Vean que avisa antes de fallar, digamos, ¿no? En cambio, este otro es a 7% más o menos que falla. Y tenemos que eh, este rompe sin avisar. No tiene este rango plástico como este otro. Pero se trabaja con un valor de fluencia condicional, así para una deformación de 0,02%, se traza una paralela y a la gráfica se encuentra entonces dónde está el valor de PY. Y es el que nos sirve para los cálculos, como límite de referencia para los cálculos de este acá y este acá. Cuando se tienen, por ejemplo, perturbaciones en la sección, por decir como si hueco para poner perno, cuando se tiene alguna estrechez por la rosca que se hace a un perno, entonces se utiliza este límite también para compararlo, pero se entiende que aquí adquirió más resistencia también el hormigón, por eso es el límite último, tensión última con la que se trabaja. Hemos visto que algunas eh, ventajas y desventajas del acero como material estructural, eso pueden leerlo ustedes, lo tienen todo en este contenido. Pero nos importó fabricar nuestra propia parte de estructura, como ser, por ejemplo, los largueros para la cubierta, y dijimos que lo hacíamos de esta manera, acudiendo a una bobina que vienen con espesores máximos de 4 milímetros, para decir que se puede enrollar así de esta forma. Y esta extensión en el ancho de 1,20 a 1 metro podemos encontrar. Y de eso es lo que hablábamos para poder seccionar la placa y tener perfiles de diferentes dimensiones, dividiendo entre 3, dividiendo entre 4, tal vez o más, 5, pero tener entonces diferentes secciones para utilizarlo eso en nuestra solución de problemas como largueros. ¿Qué es un larguero? Es decir, una estructura que tal vez vamos a poder replicar acá. Aquí más bien, vamos a ver aquí, en este tema, entonces va a valer la pena volver aquí sobre nuestra huella. Y estos serían largueros. Estos que vienen acá son los largueros. Estos son ese tipo de canales de perfiles ligeros. Es un coliseo, ¿no? Entonces estos son largueros. Todos los que reciben la cubierta son largueros. Y eso están hechos de este tipo de material, entonces, de chapa ligera, doblada, rigidizada en ese caso, para que asiente la cubierta, ¿no? También metálica, que en este caso es coliseo. Y a eso nos estamos refiriendo entonces. Estamos fabricando nuestro propio larguero. Y no es necesario que tengamos nosotros la guillotina, o sea, la cizalla, de mucha capacidad, hasta 6 metros pueden cortar de largo, y espesores hasta 8 milímetros pueden cortar perfectamente de un solo golpe, dependiendo de la extensión, la longitud. No es necesario tener en su pequeña empresa si pueden montar ustedes, sino ese es un servicio que prestan los que se dedican a vender este tipo de planchas, ¿no? Claro que le cobran, y uno tiene que llevar el diseño para que se lo corten de la manera que usted, o de las dimensiones que usted le encargue, ¿no? Entonces, ahí todo, es bueno que sepan que hay esos recursos para poder echar mano entonces de soluciones que son muy prácticas. Que después de eso necesitamos conocer, tener la capacidad de determinar las características
geométricas de esta sección, como ser inercia, área, radio de giro, ¿no? Todo aquello para que podamos introducirlo eso en nuestro dimensionamiento. Aquí están todas las propiedades que necesitamos. Cuando hablamos de ZX son los módulos plásticos, este es módulo elástico, módulo plástico. Este para un dimensionamiento, un método de dimensionamiento, este para el otro. Cuando hablamos de método, hemos dicho de que hemos hecho relación de dos métodos. Diseño por esfuerzo admisible, que es este DEA en sus siglas en español, o ASD, que es en inglés, ¿no? Y el otro diseño por factor de carga y resistencia, que sería este, y en sus siglas en inglés sería este. La especificación son estas, ¿no? Para eso, para la carga y para la resistencia también de los elementos. Cuando tenemos que ya apegarnos a un dimensionamiento, por ejemplo, si es de flexión, aquí tendría que entrar el momento, ¿no? Este es el factor de mayoración de carga, este es el factor de minoración de resistencia, y esta es la resistencia que llamamos nominal, resistencia nominal. Si fuera flexión, entonces aquí el momento, decíamos, factor de mayoración, factor de minoración, y aquí sería FY por ZX, FY por ZX. Bien, entonces va a depender del tipo de esfuerzo para que esta los términos se reemplacen por los que corresponde. Pero esa es la significación de los términos: factores de amplificación de carga, resistencia nominal, y en otros casos la resistencia última también, cuando decíamos que hay perturbaciones, y factor de resistencia y carga o efecto de ella. Entonces puede ser carga, o momento también, o cortante. Y eso es lo que nos interesa conocer de aquel método. Y hay especificaciones aquí en lo que se refiere para la estructura en general, sería ISC, en particular ya para las chapas dobladas, sería AIC. eh, para la carga, la notación que vamos a emplear o que hemos empleado son estas que se aparecen acá, y las combinaciones que recomienda para el método de PCR son estas. Ya nos olvidamos del método diseño por esfuerzo admisible. Vamos a tratar, dijimos, con este método directamente. Si bien en los programas ustedes tienen ambos métodos, son libres de escoger cuál de ellas. Tal vez uno va a entender más conservadores que otros, pero todos son confiables. Decir que las combinaciones son las ocurrencias que puedan darse en la vida útil de la estructura, y decir que, por ejemplo, una ocurrencia es que solamente presente la carga muerta, ¿no? Y otra donde esté presente la carga muerta acompañada por carga viva, pero también puede estar acompañada por viento, pero no se considera el viento en toda su magnitud, por ejemplo, ¿no? Cuando están estos dos efectos actuando, no un 50%, por esa probabilidad que existe, en que si es, por ejemplo, cubierta, si es techo, no va a estar trabajando la gente cuando haya un viento considerable, por ejemplo, ¿no? Viva de techo, viva de techo, ¿no? Y el viento sería BI, viento, carga de viento. Vean que aquí la carga viva de techo está por acá, y esto está reducido, la carga viva. Y aquí también reducida la carga de viento. Entonces, todas las ocurrencias que se tienen, dependiendo de las cargas que intervienen, están normadas. Y aquí hay algún ejercicio para determinar el gamma, que ya hemos visto cómo se lo obtiene, el porcentaje de carga viva, carga muerta. Va a depender entonces el gamma de esos factores. Y esto para hacer recuerdo simplemente de lo que es el dimensionamiento por esfuerzo admisible para tensión.
Y así que hay que trabajar con una tensión admisible, que no es nada más que un factor de reducción de la tensión de fluencia, un 0,6 dice para control de fluencia, cuando es 0,5 para la tensión última, el factor es 0,5, tensión última, y para esta resistencia de barras de ojo sería para pasadores 0,45, y todo eso está entonces especificado acá. Y en relación de esbeltez para elementos tensionados, sí, para que no estén, tengan una esbeltez mínima de 300 para que tengan cierta rigidez, ¿no? Los elementos tensionados, porque cuando no actúan las cargas vivas, pues su carga muerta seguramente siempre va a estar presente y no tenga que estar flexionando demasiado la pieza, deformándose más bien demasiado la pieza, entonces una cierta rigidez. Desde luego, la esbeltez es K por L sobre L. ¿Y qué es lo que vamos a contemplar en el dimensionamiento de elementos tensionados? Decíamos de que puede ser, por ejemplo, placas que sobreponen una sobre la otra para unirla a través de perno, sería un caso. Para eso hay que hacer caso a las especificaciones, a las normas que nos indican los espaciamientos entre perno y perno, 3D, y el espaciamiento aquí al borde también, G', la G' 1,5 de D. Entonces todo está normado, eso, y habrá que hacer caso entonces a esa distribución para saber cuánto perno podemos meter así en línea. Entonces, útil esta relación de mínimo que se da. Eh, Cuando tenemos que determinar una capacidad de uniones, y vamos a ver esta, hay que hacerlo de tal manera que consideremos entonces una capacidad aquí en la placa llena, área bruta para fluencia, control de fluencia, llamamos eso. Después otra en la consideración de la reducción de sección por la perturbación que se hace a la placa por los pernos. En este caso, dos pernos, por ejemplo, en esta línea, va a definir un área neta que sería el ancho B menos dos huecos. Por su espesor va a ser el área que vamos a poner el cálculo. Pero si es que este espaciamiento no está lo suficientemente amplio, puede tener influencia entonces en un corte que se dé en los tres huecos. También sacamos entonces esa área y comparamos cuál es la crítica. Y tendríamos que, en consecuencia, que tomar la menor para decir que área neta crítica, la menor de las tres. Y ahí entonces utilizamos para este caso tensión última para comprobar en esa parte con donde hay perturbación, decía. ¿Qué es lo que hemos hecho aquí, por ejemplo? Área neta sería B menos N veces D'. ¿Por qué? ¿Qué es eso? B menos N veces D', dos veces acá, D' es el hueco de la perforación, ¿no? Que D' no está anotado acá, pero vamos a recordarlo. D' es igual a qué? Igual al D menos o más un octavo de pulgada, decíamos. Así es. Ese octavo de pulgada significa 0,32 centímetros. Entonces el hueco es más grande que el perno mismo para poder cuidar que no se dañe la parte roscada al introducirlo. Por otro lado, que las temperaturas de uno y del otro sean diferentes, también va a influir eso. Si es que fuera justamente exacto, digamos, el diámetro, no se podría introducir
y con consiguiente pérdida de tiempo. ¿Qué más hay que considerar en esta unión? Una capacidad por corte, que lo vemos que están deslizadas estas piezas, entonces se está cortando acá en esta parte, serían área de corte pi por diámetro al cuadrado sobre 4. ¿Cuántas pernos haya? Por 3 pernos, esa va a ser la capacidad por corte. Y ahora que determina entonces una capacidad por control de fluencia acá, para que no se deforme demasiado, que no llegue al límite de fluencia. Control por resistencia última, acá en la parte perturbada, con FU y la área neta crítica, y la resistencia del corte por los pernos. Eso es lo que se está determinando acá, y se elige el crítico. Y para fluencia, vean acá que es por el área total, área bruta, a 18.000. Para resistencia última, estamos considerando entonces esta otra, 15.980. Y para los pernos, dentro del perno, si hemos elegido el número de pernos y el diámetro, sería 19.300. ¿Cuál rige? Y esta es la capacidad que puede desarrollar. A ver, los pernos podía buscarse otro diámetro para no exagerar con su capacidad. Esta es la mayor, ¿ve? Podría ser probar, por ejemplo, con pernos de 5 octavos y no de 3 cuartos. Aquí hemos puesto 3 cuartos. Y podríamos hacer un dimensionamiento más económico. Pero eso es lo que se hace entonces. Y área neta 1 en este ejercicio, 752, área neta 2, 8. Entonces rige este valor con ese para dos pernos, ¿no? Área directa. Y así es que entonces dimensionamos ese elemento sujeto a tracción. Cuando hablamos de barra roscada, entonces el diseño es similar al anterior, sino que se comprueba acá. Imaginémonos esto que hemos elaborado, esta barra con acero A36, ¿no? No es un perno en sí, pero va a tener una parte roscada y un límite aquí del tope, que podíamos pensar de que en nuestro dimensionamiento entonces va a ser control de fluencia acá, control de rotura o resistencia última en esta parte. ¿Y cómo haríamos? Vamos a hacer un pequeño ejercicio aquí práctico para recibir esa situación. Es decir, que si es que es dada, por ejemplo, la carga, vamos a hablar de la carga que de tracción igual a 5.000 kps. Bueno, ¿qué es lo que queremos? A partir de un acero que nosotros, de una barra, ¿no? De acero que nosotros vamos a construirla a 36, y que su límite, para recordar, el límite de fluencia es 2.530 centímetros cuadrados. Su tensión última es, vean que las propiedades son importantes entonces. Su tensión última es igual a 4.080, de recordarlo, ¿no? Y estos son unidades de tensión. Entonces, que nos piden que determinemos el diámetro. El diámetro, entonces, de la barra. Y podemos darnos de que la relación de carga viva, para ir recordando, si es de 0,6 dp, y la carga muerta igual a 0,4 dp. Vamos a tener dos cargas, ¿no?, que están actuando. 0,4 dp. Esto nos sirve para determinar el factor de mayoración de carga, el método DFCR,
Vamos a diseñar entonces con DFCR para recordar la sigla. Bien. Podríamos dar ahí una deformación al límite, pero no lo vamos a hacer en este momento. Vamos a determinar entonces para esas condiciones. ¿Qué sería? Entonces, uno, pensaríamos en que hay que hacer un control de fluencia. Vamos a pensar que la fluencia es para el área bruta, el área total acá. Entonces, para evitar que se alargue demasiado esto, ¿no? Es decir, que no llegue a la fluencia. Si llega a la fluencia, él se alarga sin necesidad de aumentar carga ya. Entonces, sería 1.4, si es que recordamos la fórmula, factor de mayoración multiplicando por la carga. En este caso vamos a ponerlo su valor ya. La carga de 5.000 kilos. Eso igualando a que un factor de minoración que cuando es tracción es 0.90 y a una resistencia de fluencia que es 2.530. Y esto por un área que en este caso sería pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Y aquí sacamos el diámetro. Yo no voy a poner pi por diámetro al cuadrado sobre 4, sino vamos a anotar aquí directamente el diámetro que ustedes saquen. A ver si están, vamos a ver si es que están activos ustedes o son pasivos. El diámetro es 30.74, ingeniero. Ya, nos parece un valor muy grande para tan pequeña carga. Puedes revisarlo. Está bien, pero no te desanimes. Pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Tal vez no han sacado la raíz cuadrada. Perdón, el área. Ahorita Ah, le ya. calculo el diámetro. Ya Ronnie Mamani no está activo. 1.97. 1.98. 98. Vamos a decir el diámetro de 3/4 sería, ¿no? ¿Verdad? Ya en comercial. 1.97. 3/4 sería en comercial ya. 3/4 es 1.90 y algo más, ¿no? Y vamos a aceptar que sea 0.95. Sí, está bien. entonces sería 3/4 como solución para una primera parte aquí. Vamos a anotarlo así, lo vamos a destacar el resultado. Ya tenemos, pero hay que hacerle otro control, dice. En realidad la fuerza que se va a ejercer si es un elemento tensionado, va a ser a través de la parte roscada, ¿no? Aquí es donde se va a ajustar la tuerca y ahí se va a dar entonces la acción para tesar este tensor cuando funcione, va a trabajar esta parte de acá. Y esta es la parte reducida del área. Y se considera entonces una reducción acá. Y vamos a poner el 2, entonces, aquí vamos a poner 2, yéndonos ya a la segunda parte. Yo voy a agrandar esto para que ustedes no hagan tanto esfuerzo visual. Y así está mejor. El 2 dice que vamos a comprobar tensión, resistencia última. Cuando hablamos de resistencia última es en el lugar donde hay perturbación, porque hay concentración de tensión.
Entonces sería en la parte roscada, vamos a poner aquí. Ahí vamos a trabajar con un acero, que vamos a considerar una pérdida de área igual a 25% es lo que la norma nos recomienda. ¿Y referida a qué? Al área bruta, al área del vástago, la parte lisa del vástago, ¿no? Ya. Entonces esa operación hagamos también, pero anteponiendo acá el valor de FU como 1080 está bien. El factor de reducción es este, 75. Acá sigue valiendo aquí, ¿no? Ya, esto mismo entonces. Vamos a anotarlo acá. Uno punto, ya, esto aquí está mal esto, ¿no? No es 40 esto, cuando es así 60, 70 es 1.44, ¿verdad? Hemos sacado para 1 punto, para 0.50 y 0.50 acá. Así es, ¿no? ¿Aló? No sacaron este valor de gamma, 1.4, con 1.4 yo lo puse, yo me equivoqué acá. O ustedes pusieron 1.44. Ya, 2 entonces. Ya. Entonces, estamos muy próximos con ese otro valor. Vamos a dejarlo ahí. Ya, 3/4, Digo que digamos. ingeniero, la fuerza sería 5.000 kilopontios, ¿no? Porque ahí Claro, dice 50.000. así lo han hecho. Yo me equivoqué también ahí. Está bueno que lo corrijan. Y resistencia última, dice, ¿qué es lo que tenemos para eso? Tenemos que, esto sería 1.44 y multiplicamos por 50.000 y eso lo igualamos a 0, esta vez 0.75, el factor de minoración, por 4.080 y por 0.75 otra vez de el área bruta. En el segundo término, porque el área neta acá es reducida en un 25% con relación a esta. Cuando se hace el roscado entonces se pierde material, ¿no? Y ahí es donde hace fuerza. Entonces queda un diámetro menor, dice, que produce un área de 25% menos. Eso es por factor de reducción de resistencia. Y este estamos poniendo 4.080 porque aquí hay como el flujo, digamos, el diagrama de las tensiones, acá se ajusta más porque es un área más reducida y se considera entonces que pierde sección por esa razón, pero aumenta también la resistencia en esta medida, 4.080, hemos visto en el diagrama, ¿no?, anterior, que hay un aumento de resistencia, pero hay una pérdida de área, y la pérdida de área la estamos considerando acá como 25%, ¿no? Si bien aumenta la resistencia por la compresión, o digo, por la
en la línea de flujo que se aprisionan acá, ¿no? Se estrechan más bien, pero hay una reducción también de área. Saquemos entonces el diámetro ahora que corresponde a eso. 1.99. 2 puntos igual 1.99. Centímetros. ¿Ya? Y ese sería entonces nuestro control. Ese es de 1 y este es el de 2. El de 1. De 2. Tendremos que comparar esos dos. Están parecidos los resultados. Y entonces ese sería nuestro resultado final. No somos tan exigentes, podríamos quedarnos con 3/4. Si no, podríamos irnos al inmediatamente superior. Bueno, estaríamos viendo, estas son las barras de ojo, un pasador. Tienen ustedes las tensiones que son las que corresponden. Y esta es una vista y esta es otra vista, ¿no? Ah, ya, me olvidaba de esta. Aquí hay recursos también para hacer esta solución. Y uno no quiere perder, digamos, capacidad por esta condición. Aquí vemos que no perdemos capacidad. Da lo mismo. Pero si es que fuera la pérdida mucho más grande, entonces conviene hacerle, esta se llama barra recalcada. A ver, hay alguien que nos perturba aquí, vamos a ponerlo al paredón. Ya está. Cayó el cantor. Ya. Entonces vamos a decir de que para evitar esta reducción acá podemos ensanchar este diámetro. Todo lo que nos va a afectar la parte roscada y dejarlo a este nivel, la parte roscada. ¿Cómo se puede hacer eso? Con presiones, por ejemplo, acá se va abultando esto, hace más, un diámetro mayor y se tarraja recién cuando tengamos ese diámetro mayor. Entonces tendríamos la misma resistencia acá, que acá no habría problema. Pero aquí estamos viendo que la diferencia es muy pequeña. Podríamos mantenernos con esa situación. Y esta es la otra situación de pasadores, por ejemplo, para poner articulación así. Cuando llevan una chata, por ejemplo, ¿no? En los vehículos se pone este sistema para que permita una rotación, ¿sí? Del eje, ¿no? Para que se pueda mover así, las curvas, ¿no? Y ese cómo se calcularía, es un pasador eso. Hay que ponerle una chaveta, dice aquí, para que no se salga si es pasador. Ya no necesitamos un perno ahí, ¿no? Un pasador, ¿no? De ambos lados puede ser esa chaveta. Porque no un perno, pero con su chaveta también, ¿no? Para que cuando vibra no se afloje. Bueno, ¿qué tenemos esto? Después de esto, hemos visto esta situación de elementos a compresión, que para introducirnos ya en ese campo, decíamos que calculemos, por ejemplo, para esta condición, cuál es nuestra compresión en esta barra, que es lo mismo para todas, es lo mismo, 4000, y vamos a intentar soluciones, ¿no? Solucionarlo con tubo, por ejemplo, sería una opción. Y tendríamos que asignarle diámetros para esto, para tener comprobarlo si es que corresponde o no la carga 4243, y vamos a revisar esta dimensión que para los datos que tenemos acá, 8 toneladas, dice. Sí, 8 toneladas. Vamos a borrar esto. Vamos a ver para cuál estamos haciendo, porque habían para dos problemas acá. Ya, ahí vamos a ver si está bien para 8 toneladas. Saquemos cuánto es la compresión acá. Sería, si es 8 toneladas,
sería el valor de la compresión C por el coseno de alfa, 2 veces como incógnita C, igual a 8 toneladas. ¿Cuánto resulta? ¿Cuánto que sale? Para que no me hagan escribir tanto. $5.66. A ver, C, estoy llamando C a la incógnita acá. Esto por 2 veces, ¿no? $8.000. Si es que está resuelto para 8.000 o estaba resuelto para 6.000, estamos queriendo comprobar, porque habían 2 cargas. ¿Cuánto sale C? Cos de 45 sería aquí, porque este L5 y H 2.5. 5.000, perdón, 5.656. Eso es lo que sale. Entonces está para 3.000, para 6.000. Sí. 4.243. Eso es. Entonces aquí estaba para las 2 estaba, ¿no? Para 6 está calculada acá. 6 toneladas. Y está bien, entonces esto, vamos a basarnos en eso, que la longitud esta es 354, esta longitud, 2.5 al cuadrado más 2.5 al cuadrado raíz cuadrada. Mm, 3.54. Está bien, entonces. Eso es lo que tenemos, nos sirve entonces esta carga, esta sección que nosotros vamos a adoptar para una solución tentativa. Lo vamos a hacer acá. Esta es la misma sección que tenemos arriba, ¿no? Estamos escogiendo un tubo de 2,5 pulgadas por 1/4 de espesor y tiene un área de 11,39. Podríamos comprobarlo, pero no vale la pena porque está ya comprobado eso. Está de una tabla esto se saca, ¿no? Y vamos a seguir para adelante más bien. Esta es su área, también está aprobada la área. La inercia sí vamos a tener que revisarla. A ver, aquí si tenemos de 2 por 1. En esta pequeña tabla no tenemos. Ah, ya, esto es para los angulares. Ya, aquí vamos a tener que sacar entonces diámetro interno, diámetro externo, para comprobarlo. Diámetro externo. ¿Igual a cuánto? Sería 2.5 por 2,54. 6.35. Eso es, 6.35 centímetros. Y el otro sería de interior. Menos 1/4 de pulgada, sería 6,35 menos 1/4 de pulgada. No, menos media pulgada, ¿no? Pero ingeniero, ese 2.5 por 1/4 de pulgada, ¿me da en centímetros?
el diámetro externo. No, el diámetro externo es 2.5 por 2.54. Es Ya, 2.54 ya, sí, 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 verdad. Ya me llegué. el diámetro interno, entonces hay que restarle un cuarto de espesor del paredes, sería un medio. 635 menos 1.27. 5.08. Ya, con eso ya podemos revisar el área que estamos adoptando para esta solución. La solución puede ser así con doble perfil, dos triangulares, decimos, ¿no? Acá nos daba esto, pero estamos comprobando para esta, que es la más económica. Entonces, tubo, dice, el área sería así, ¿no? P por diámetro, la diferencia de diámetro al cuadrado sobre 4 sería, ¿no? 47.12, inercia en X. Ya, está bien entonces, inercia en X. Y el área, ya otro más que saque, sería diámetro al cuadrado, 6.35 al cuadrado, menos 508 al cuadrado, todo eso multiplicado por pi dividido entre 4. 11.4. 11.4, está bien, dice. Entonces, si es que sacamos radio de giro, sería la inercia dividida entre área, raíz. 2.03. Está bien, dice. Multiplicamos este 203 por 0,011 para sacar la esbeltez reducida. Ah, primero la esbeltez, ¿no? Saquemos la esbeltez primero. Uno vamos a poner para vínculo. K por L sobre R. L es 354. 354. 354 dividido entre 203. Unos 170. 174.4. Ya, y eso multiplicado por 0,011 para reducir la esbeltez. 1.92. 1,92. Esa 1,92 nos permite determinar un FCR. Y la fórmula cuando es mayor que 1,5 es 0,877 dividido entre lambda sub c al cuadrado, multiplicado todo por FY, que es 2530, ¿no? A ver si recuerdan eso. 608.2. Ya, ya. Y eso es entonces, así es, ¿no? Lo que pasa, 0,877 dividido entre 1,1. Esto por 2530 dividido entre 2,0191. 1,91 al cuadrado. ¿Está bien? Sí. Está bien, entonces 608, está correcto. Si sale eso, aquí vamos a anotarlo. Parece que hay alguien que está durmiendo, ¿no? Vamos a despertarlo enseguida. Tu Ahí voy. micrófono, guerra.
Vamos a despertarlo enseguida. Ya está despierto ahora. 608, ¿no? Y da esta carga. Ya, aquí está este resultado. Y aquí vamos a dar la carga. ¿Cómo sacamos la carga? Sí, para recordar esto, como es repaso, ¿no? Entonces sacamos la carga de la siguiente manera. Uno punto, vamos a decir que carga viva y carga muerta son iguales, 1.40. Es otro problema este, ¿no? 1.40 por la carga que puede admitir, igual a 0.85 es el factor para compresión. Y esto es FCR que hay que multiplicar por 608 entonces. Y esto hay que multiplicarlo por el área que es 11.39. Ya, 4204.5. ya está, 4205 está ok entonces también. Está bien, ahora ¿qué hacemos con esto? En el primer intento estamos aproximando un resultado, entonces que debería ser 4243, ¿no? Es la fuerza que está actuando. 4243. ¿Qué lo podemos comprar aquí? Está un poco por debajo, ¿no? Sí, hay que redimensionar. Hay que rediseñar, entonces escogeríamos en un segundo intento y ya tenemos entonces nuestro resultado. Pero ahí le diríamos que está muy próximo, estamos muy próximos al resultado final. Eso es lo que se hace en este pequeño repaso de elementos a compresión. Aquí tienen varios ejercicios para entrenarse. Y aquí está de flexión, entonces ahora vamos a hacer un ejercicio de flexión para que completemos esta clase. Las formas que tenemos acá, todas las formas estas que están fabricadas, laminadas, fabricadas, estos vienen de fábrica, si ya no tienen soldadura, sino así salen las piezas con rodillos, van aprisionándolo para tener esta forma en una mesa continua de transmisión, entonces van dando forma a esto, también a los angulares, por ejemplo, así, canales, ¿no? Y esto es lo que nosotros hemos hecho acá, pero le doblamos esto para darle rigidez porque son delgadas, son piezas más gruesas. Entonces todo esto está indicado acá, una cierta relación para saber si son compactas o no. Si son compactas deben cumplir con esta condición. Y si es compacta quiere decir que desarrolla toda su capacidad la sección. Supera este valor, ¿no? Esta relación B de B, T, B sobre T, ¿no? Si supera esta relación, cuando ponemos FY, es la tensión de fluencia, con 36 simplemente acá, KSI es 36.000 libras por pulgada cuadrada, pero 36 KSI es kilolibras por pulgada cuadrada. ¿Está en kilolibras esto? Por ejemplo, este, que tendrían aquí 95, ¿no? Vamos a ver si es compacta o no. B sobre T, dice. B dividido entre T. Si es que tuviéramos un valor de T igual a 1, por ejemplo, 12 de ancho, entonces 12 sería 6 dividido entre T. 1 es T, 6 dividido entre T, entonces nos daría 6 nomás. Y ahí habría que compararlo con este valor. 95 raíz cuadrada de 36.
esta es tensión de fluencia. $95 dividido entre raíz cuadrada de 36. ¿Cuánto da? 12 creo que da, ¿no? 15.8. Ya, entonces dice, 6 es menor que 15.8, es compacta, puede desarrollar todas sus capacidades, ¿no? Bien. Para la, sí, ya, yo estoy dando en centímetros aquí, ¿no? 12 centímetros, 6, decíamos, del voladizo, 6, dividido entre 1 centímetro que sea el espesor, entonces me queda 6 centímetros, ¿no? Y aquí estamos tomando esta relación que está para kilolibras por pulgada cuadrada, pero este factor entonces hace que sea una relación de ambas unidades, ¿no? Y entonces estamos sacando que hasta 15 podíamos extendernos y estaría bien, 6 menor que 15 está cumpliendo, dice. Bien, en un tubo, por ejemplo, acá, tubo nuestro el que estamos utilizando, tenemos B, no, tenemos B sobre T, dice aquí. T debe ser, ¿no? ¿Qué sería T? T sobre T, sí. Ya no puede ser B, ¿no? ¿Ustedes están viendo B ahí o T? O es B. D? Debe ser D sobre T, debe ser, ¿no? D sobre T, ya. D dividido entre T, que es un cuarto, ¿no? D es 2.54, 2.5 pulgadas. T es un cuarto de pulgada, que sería la relación, ¿cuánto? Ahí podemos dejarlo así en pulgadas, ¿no? Porque es pulgada, pulgada abajo. 2.5 entre 0.25 sería, ¿no? Entre 0.25, sí. 10. 10. Entonces saquemos ahora de 3.300 dividido entre 6, eso es libra, raíz cuadrada de 6. 3.300 dividido entre raíz cuadrada de 6. 122. Raíz cuadrada de 6. Sí. Este 6 de aquí, 122. 122, está muy bien, muy compacto, dice, entonces desarrolla todas sus capacidades de tubo. Y así entonces todo lo que se fabrica en los talleres, en la fábrica de perfiles son compactos, no van a mandarnos algo que llegue a la fluencia antes de recibir toda su capacidad. Entonces, mejoran su espesor o las relaciones que se cumplan, va a estar bien. Pero es cuando uno agarra perfiles, o digo, agarra placas para conformar perfiles, por ejemplo, soldados, entonces tienen que tomar en cuenta esa situación, las relaciones que deben tener. Ya, y aquí vamos a hacer uso de una pequeña tabla, entonces para calcular una pequeña muestra de lo que vendría a ser nuestro cálculo para un perfil que vamos a escogerlo por acá. Tenemos por acá ya el 1. Ya, para explicar el método, ¿no? Decir que hablamos de módulo plástico y debemos saber definirlo. ¿Qué es el módulo plástico y qué es el módulo elástico? Tendríamos que definirlo, ¿no? Cuando tenemos una sección así como esta, que sea este perfil, por ejemplo, que está definido por sus dimensiones. P siempre vamos a llamar al ancho del ala, T al espesor del ala y D a la altura del perfil. También se le llama altura del patín, se le llama esto, ¿no? Y esto se le llama alma, esta parte recta es alma. Su espesor es TW. ¿Qué es lo que hacemos para nuestro cálculo a flexión? Necesitamos si es que a flexión necesitamos el momento flector, que debemos tenerlo. Aquí estamos.
el momento, gamma por el momento, phi, el factor de minoración, de resistencia, pero phi para flexión ponemos 0.9. Sacamos momento, sacamos módulo que lo vamos a indicar enseguida, vamos a repasarlo, y sacamos la carga por flexión, ¿no? De acá. Aquí va a aparecer momento igual a Q sub 1 por L al cuadrado sobre 8 gamma el factor de mayoración. FI 2530 y este CT que es el que vamos a repasar enseguida. Cuando hacemos el control por deformación, para viga simplemente apoyada, esta es la deformación que esperamos, pero que queda en función de la inercia. El módulo elástico entra bien aquí también. Y hay un valor de delta que es el valor de referencia límite, que sería 360. No sobrepase eso. Sacamos Q2 también. Para corte, para corte, entonces el factor es 0.90. Este es el cortante. Esta es la tensión de fluencia. Y esta es el área del alma. AW, área del alma. ¿Cómo calculamos área del alma? Sería la altura D total va a ser disminuida en T, va a ser H. H por TW es el área del alma. Entonces tenemos ese valor que podemos determinar entonces, en este caso, el valor de Q2. Porque acá este valor numérico también, y el cortante quedaría entonces la carga Q por L sobre 2, ¿no? Y así entonces para el aplastamiento que es controlable también podemos sacar un valor de Q. Y aquí tenemos, ¿no? Que el área de aplastamiento no es esta área total de aquí, sino es esta área donde empieza ya el filete, donde termina el filete. Aquí hay una curvatura así donde termina el filete. Es el valor de K que muestra acá. Entonces, A menos K, dice aquí, es la extensión que vamos a considerar a 45 grados la propagación de las compresiones aquí. Entonces, el área va a ser que tomemos del alma A más K por el espesor TW. TW A más K por TW es el área de apoyo. Y ahí sacamos curso de 2 si conocemos esta relación. Y para el pandeo del alma, entonces hacemos que tratarla como si fuera una pequeña columna, esta, así, y la compresión extendida hasta aquí, hasta la mitad, la viga, y esa mitad de viga va a ser A más D medio, porque es a 45 grados, A más D medio es este ancho, entonces, que consideramos como una pequeña columna separada de todo, y comprimida con la fuerza de la reacción acá. Comprobamos si es que cuánto de capacidad resiste y lo comparamos con la reacción, ¿no? Eso es lo que se hace para el dimensionamiento de un elemento a flexión. Y aquí vamos a ver si es que lo podemos explicar lo que viene a ser módulo plástico, ¿no? El módulo plástico, por definición, entendemos si es que hay simetría, y va a coincidir con el eje neutro elástico también. Coinciden los dos cuando hay simetría. ¿Y qué es, por definición, el eje neutro plástico? Que las áreas deberían ser iguales para el equilibrio. Sumatoria de fuerza horizontal es igual a 0. Y eso tendría que cumplirse aquí también, ¿no? Mayor razón diríamos acá. Para buscar el eje neutro plástico decimos que esta área de compresión y el área de tracción tengan que ser iguales, porque hasta en el límite de FI es el valor que solicitamos al material. Un área nos va a dar una resultante de tracción. Por la misma superficie nos va a dar otra resultante de tracción. Pero aquí podemos sacarlo por parte. De esta con su posición de resultante, de esta con su posición
el resultante, su brazo quiero decir. Entonces el momento estático, para entenderlo de esa manera, que si es que estamos acá, entonces el momento estático de esta fuerza que aparecen acá, C1 y C2, como resultante de esta área, con sus diferentes, con su correspondiente, digo, distancia, el momento estático, entonces C1 por su brazo Y1 más C2 por su brazo Y2, multiplicado por 2 va a ser el módulo, porque aquí hay simetría. En cambio este, hay que sacar la posición primero del eje neutro. Aquí ya la considerábamos determinada por la simetría. Aquí sí que hay que sacar con áreas iguales la posición. Y el eje neutro tiene la particularidad de entendérselo como el lugar geométrico donde las tensiones cambian de signo. ¿Sí? En cambio, el eje neutro elástico es donde la tensión se hace cero, ¿no? Entonces aquí también hay que hacer lo mismo, sacar la resultante acá, su brazo ya va a ser diferente que esta parte, ¿no? Esta por su brazo también, centro de gravedad de esto por su brazo, Y2. Entonces el momento plástico va a ser, o digo el módulo plástico va a ser C2 por Y2, C1 por Y1, más T3, una tracción T3 por su brazo. Esta es la diferencia, que entonces hay que no multiplicar solamente por 2, sino entenderlo de esta manera, ¿no? Que son las fuerzas que producen un momento estático con respecto al eje neutro plástico. Cuando tenemos ese conocimiento, entonces ya podemos dimensionar cualquier elemento, ¿no? Y vamos a necesitar el área del alma, y el módulo plástico, que ya sabemos sacarlo, la inercia para la deformación, y aplicamos, ¿no?, todas las fórmulas repetidas que ya hemos venido utilizando. Y aquí está para el caso que mostrábamos arriba, cómo modifica su... ¿ah? ¿no? Cuando le perturbamos un ala. Bien. Entonces, bajo acá, por ejemplo, la capacidad de 24, no, de 14, bajó a 7, ¿no? Cuando le perturbamos un ala. ¿Por qué condiciones? Por deformación. Se ve más afectada por flexión, no tanto. De 19 baja a 12. Y por corte no le afecta mucho porque más el corte se distribuye en el alma. Y aquí estamos seccionándole un ala. Eso es. Bueno, eso para ahora, para no cansarlo. Entonces, la próxima clase, si hay alguna pregunta, podemos intentar explicarlo. Pero si no, entonces sería la próxima clase otro repaso y el martes examen. ¿Está bien? ¿Habría la posibilidad de que el martes nos deje la clase libre para repasar nosotros? Ponernos ¿Cuáles? al día, para que nos ¿Cuáles? falte. ¿Cuáles son? No, pero el El día examen, martes el día de y el martes, jueves examen. No sé no, si se puede. martes el examen. Debería ser mañana, pasado mañana, debería ser, pero la plataforma estuvo cerrada, bloqueada. Está bien, para de aquí a una semana sería. ¿Qué más? Ya se nos aproxima el fin del semestre, tenemos que tener nota. ¿Ya? Igual los otros grupos están dando también la misma fecha. Listo, pues. No lo ponga muy feo, ingeniero. ¿Cómo es muy feo? Muy difícil su examen. Pero aquí Es lo que vemos en clase nomás, ¿no? han visto lo que si están entendiendo lo que se explica y no se duermen, va a estar bien. Pero hay algunos que no aparecen aquí en la imagen en vivo. O son dormilones o son los que llegan para marcar tarjeta y se van. Entonces yo lo voy comprobando, así cuando lo llamo y no aparecen, es seña que se dieron a la fuga, digo.
Listo, pues. Nos vemos entonces la próxima clase, jóvenes, que sea hasta esta oportunidad. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.